Hola, muy buenas a todos. Soy Víctor Bascuñana Hernández, profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Centro CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Como siempre, vais a encontrar aquí el resumen extenso, como podéis ver, y también algunas hipotes sobre los contenidos. En España, por lo que respecta a España, va a participar de todos estos cambios, aunque como suele ser muy habitual en nuestro país, todos los cambios que surgen en Europa o en el resto del mundo aquí van a llegar con más retraso, ¿no? Y además con más inmovilismo, como veis aquí, entre otros factores por la falta de libertad. Bien, aquí tenéis un eje cronológico de los acontecimientos más importantes de la época que estamos tratando. El siglo XIX comienza en España con la Guerra de la Independencia debido a la invasión francesa. Entre 1812 y 1833 vamos a tener un enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo, con Fernando VII como monarca, que va a anular la obra edificada en las Cortes de Cádiz con la Constitución de Cádiz de 1812. Se va a producir un cambio social debido también al éxodo rural o el éxodo rural que se produce hacia las ciudades, lo que dará como consecuencia el nacimiento del proletariado, de esa clase trabajadora que emigra del campo a la ciudad en busca de trabajo pues en las fábricas que se estaban produciendo. Y a partir de 1868, a partir de la revolución conocida como la Gloriosa, va a comenzar la etapa histórica conocida como la Restauración. Como veis aquí, España, y ya hemos comentado también, España va a experimentar un gran atraso frente a Europa debido a esa lucha constante entre absolutismo y liberalismo, es decir, entre el inmovilismo tradicional y los deseos de libertad. Bien, las características generales del romanticismo son las siguientes. La primera característica, ya la hemos mencionado antes, es la exaltación del yo creador, es decir, el individualismo. Para el hombre romántico, la realidad auténtica no está fuera del ser humano, sino en el propio individuo, en su propio espíritu. De aquí arranca el yo individual, ¿vale? Que llegaría a ser o que llegaría a tal extremo de que los autores sean muy egocéntricos. Este individualismo va a fomentar la exaltación de los sentimientos, evidentemente, propios de cada persona, la tendencia a abandonarse en las emociones violentas o suaves. La búsqueda de lo absoluto, segunda característica, y es una consecuencia de lo anterior, ya que debido a lo anterior, a esa, podríamos decir, a ese egocentrismo, va a provocar que el autor choque con la realidad, la cual idealizará, como veis aquí. Esto llevará al artista al desencanto, a la frustración, en definitiva lo que se ha conocido como el mal de siglo. Otra característica importante es el sentimiento de rebeldía y libertad. Los artistas del romanticismo van a querer verse reflejados en una serie de personajes que van a tomar como símbolos de esa rebeldía. Una rebeldía que van a enfrentar al orden establecido. Por ejemplo, ejemplos de esto tenemos al Don Juan Tenorio, al estudiante de Salamanca, Frankenstein, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, los románticos consideraban la libertad personal de cada individuo como el principal valor de la condición humana. En cuanto a lo literario, todo esto que acabamos de mencionar se va a manifestar en la abolición de la rigidez de las normas neoclásicas, a las que ya hacíamos mención anteriormente, y en la defensa de libertad creadora del autor. Bien, otra característica va a ser la evasión. El autor romántico, como consecuencia de esta lucha con la realidad, van a evadirse, tanto en el espacio como en el tiempo, etcétera, etcétera. Lo vemos. La evasión en el espacio. Los románticos van a entender la naturaleza como algo dinámico y sobre la que los autores proyectan sus propios sentimientos, ¿vale? Normalmente cuando nosotros leamos una obra literaria del romanticismo, veremos que normalmente se ambientan en espacios tormentosos, oscuros, escarpados, lúgubres, cargados de misterio, ¿no? Como por ejemplo los vamos a ver aquí más abajo, y esto estaría relacionado
cargado de misterio, pues lo relacionamos ya con la evasión en el misterio. Como os decía, todos estos ambientes los vamos a ver reflejados, por ejemplo, en escenas que se desarrollan de noche, en ambientes sepulcrales, cementerios, ruinas, calles viejas y ciudades medievales, etcétera, etcétera. De hecho, ciudades medievales, como veis, esto lo enlazamos con la evasión en el tiempo. Y es que la Edad Media va a ser el periodo histórico que va a atraer muy poderosamente la atención de los románticos. Bien, la evasión del mundo del sueño también van a evocar o a evadirse frecuentemente haciendo alusión a lo que sueñan. El artista encontrará en los sueños la posibilidad de eludir la realidad ordinaria. Y la evasión por medio de la muerte, el suicidio, como por ejemplo el de Larra aquí en España, o como el de Don Álvaro o Werther. Werther, una obra en la que fue considerada pues modelo del tipo de comportamiento romántico. ¿Qué tendencias encontramos aquí en España? Pues dos tendencias que además van a ser contradictorias una de otra. Vamos a encontrar un romanticismo conservador o tradicionalista contra o enfrentado a otro que va a ser más liberal o revolucionario. El romanticismo conservador se va a centrar, como veis aquí, en la recuperación de los valores tradicionales, que son cristianismo, trono y patria, es decir, la religión y la monarquía y la patria. ¿Qué autores van a destacar en este punto? En este tipo de romanticismo, Zorrilla y el Duque de Rivas. Mientras que el liberal va a ser todo lo contrario, van a combatir el orden establecido y van a intentar llevar a cabo, van a propugnar la libertad individual. Como Lord Byron o Víctor Hugo en Francia, pues aquí en España va a destacar José de Espronceda. Vamos a verlo ahora por géneros, principales géneros literarios y autores. En cuanto a la prosa, van a destacar varios géneros que son la novela histórica y el costumbrismo y la leyenda en prosa. En cuanto a la novela histórica, este género va a nacer por el interés de los románticos hacia lo pasado, como veíamos anteriormente, especialmente en la Edad Media, y casi todas las obras que se escriben en España de esta tendencia van a encontrar la influencia de Walter Scott y Alejandro Dumas. En España, como ejemplos más importantes, tenemos El doncel de don Enrique el Doliente de Larra y El señor de Bembibre de Gil y Carrasco. El costumbrismo, ya lo hemos visto también, que era otra de las características de los temas tratados por el romanticismo. Bien, pues en prosa también se va a desarrollar. De hecho, va a ser considerada la manifestación más importante y va a ser la base de la literatura realista. Bien, el costumbrismo va a ser fruto de esa preocupación por lo popular y lo folclórico que mostraban los románticos. De hecho, lo podemos encontrar de dos formas. El cuadro de costumbres, que es la descripción de situaciones pintorescas más que de personas, por ejemplo, escenas matritenses de mesoneros romanos o escenas andaluzas de Estébanez Calderón, y el artículo de costumbres, que normalmente tiene más una intención más crítica y reflexiva que otra cosa. Y una obra fundamental de la literatura van a ser en este sentido los artículos de Larra. Y por último la leyenda en prosa, que va a ser el género que va a recoger realmente el gusto por lo romántico, por lo misterioso y por el sentimentalismo propio del romanticismo. Y por supuesto, aquí va a destacar otra de las obras más importantes de la literatura española, que son las leyendas de Bécquer. En cuanto a la poesía, pues va a ser considerado el género fundamental del romanticismo. Y aquí vamos a encontrar dos grandes bloques, que son la poesía narrativa y la poesía lírica. Dentro de la poesía narrativa, una de sus características principales es que se van a tratar de poemas muy extensos, y en estos poemas se van a tratar temas históricos, simbólicos o van a ser poemas narrativos, que van a ser más breves, que serían las antiguas historias y leyendas, pero en forma de poesía.
Y luego tenemos la poesía lírica, que tendríamos otra vez de dos tipos: la exaltada, que va a tratar temas patrióticos o exaltados, su máximo representante va a ser José de Espronceda; y la poesía intimista, que va a reflejar la expresión de los sentimientos más personales del yo creador, ¿vale? Y cuyos representantes principales van a ser Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Teresa. En cuanto a Rosalía de Castro, su vida se va a desarrollar en Galicia, a la que estará muy vinculada, y va a ser una figura muy importante en el Resurdimento, que es un movimiento de recuperación cultural y lingüística de Galicia. Aquí vemos esa importancia que empieza a adquirir los movimientos nacionalistas. En cuanto al estilo, va a pertenecer a la tendencia intimista. En los temas, ahí lo tenéis: el paisaje gallego, y algo más romántico, la soledad o la melancolía. Y bueno, como algo destacable, algo a destacar, que escribe tanto en gallego, como por ejemplo su obra Follas Novas, como en castellano, en Las orillas del Sar. En cuanto a su obras en prosa, pues también las tenemos: Cartas literarias a una mujer, Cartas desde mi celda, en la que mezcla recuerdos, anécdotas, historias o descripciones de paisajes; y por último, Leyendas. Leyendas es una colección de relatos en los que en tono poético emplea la mayor parte de los motivos románticos, de las características románticas que acabamos de ver, ¿no? El mundo medieval, la fantasía, lo sobrenatural, la muerte, etcétera, etcétera. Aquí tenéis tres de las rimas más emblemáticas del. Las características del realismo son las siguientes: va a surgir en Francia, de la mano de Stendhal, aquí lo tenéis en una fotografía, en cuanto a personajes y ambientes románticos, aunque sigue utilizando ambientes y personajes románticos. Por eso hay quien considera que los verdaderos iniciadores del realismo son Balzac, a partir de su obra La comedia humana, y Flaubert con Madame Bovary. Otra de las características del realismo es que, como su propio nombre indica, van a intentar retratar la realidad con exactitud y objetividad. Esta es la característica fundamental del realismo. Para conseguirlo, se van a valer de descripciones verosímiles, es decir, creíbles, reales. Van a practicar una minuciosa observación y descripción de la realidad. Ya lo veremos, por ejemplo, cuando lleguemos a Galdós. Los personajes van a ser normalmente de la burguesía, lo que decíamos, va a ser una referencia, la burguesía va a ser referencia como clase social del realismo, y como el género literario predominante o fundamental en el realismo va a ser o van a utilizar la novela. Otra de las características del realismo es la utilización del narrador omnisciente. ¿Qué se entiende por narrador omnisciente? Aquí, por cierto, hay una errata. Es omnisciente con M, ¿vale? Con M. Lo intentaré corregir en la presentación. Pues bien, digo que el narrador omnisciente es aquel narrador que sabe todo de sus personajes, sabe cómo piensan o qué piensan, saben cómo se sienten, saben todo, y además suelen hacer comentarios también y participan opinando dentro de la obra para influir en el lector. Y por último, va a ser un estilo natural con un lenguaje coloquial, muy entendible. En España, tanto el realismo y el naturalismo, ya hemos hablado un poco, hemos anticipado algo. Bien, pues en España, a partir de 1868, como veíamos antes, aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, va a haber una gran inestabilidad debido a la Revolución de la Gloriosa, que va a acabar con el reinado de Isabel II, y va a comenzar la etapa conocida como Restauración, que va a traer consigo la transformación de la sociedad española y otra vez la consolidación de la burguesía en nuestro país. Aquí, como veis, se va a prodigar, literariamente podríamos decir que se caracteriza por la proliferación de las novelas por entregas. Estas novelas por entregas eran por fascículos que se entregaban con la compra del periódico,
semanalmente o diariamente menos, ¿vale? Y esto va a traer consigo el aumento del número de lectores, ¿vale? Y también van a aumentar los periódicos en esta etapa. ¿Qué principales autores tenemos aquí? Bien, los que se encuadran dentro de la generación del 68. Va a haber diferencias ideológicas, es decir, unos van a ser liberales, otros van a ser conservadores y literarias, pero aún así todos ellos se pueden agrupar bajo la generación del 98. ¿Qué autores van a destacar dentro de esta generación? Pues aquí tenemos a José María de Pereda, a Armando Palacio Valdés, a Luis Coloma y Juan Valera y Fernando Caballero, que es el seudónimo de Cecilia Bolde Faber, ¿vale? Estos serían los 5 autores más destacados de esta etapa del romanticismo. Perdón, del Leopoldo alias Clarín va a nacer en Zamora, pero va a vivir en Oviedo, va a ser otro de los grandes autores del realismo, va a estar muy influenciado por la filosofía krausista, que va a ser acorde al progresismo, y va a ser, pues de hecho, es un gran defensor de las ideas liberales y republicanas. En cuanto a su obra narrativa, va a destacar por sus cuentos, ¿vale? Por sus novelas cortas y por 2 novelas largas. La Regenta, obra fundamental de la literatura española, hasta el punto de ser considerada por muchos pues la segunda o la mejor novela española de la literatura española, solo por detrás del Quijote. Y otra de sus obras va a ser Su único hijo.